El T-90 es un tanque moderno. Sus capacidades técnicas y de combate le convierten en uno de los mejores del mundo. Hay un solo lugar en Rusia donde se produce este tipo de tanque, una fábrica ubicada en un área restringida de la ciudad de Nizhny Tagil, en los Urales. Cada año los tanques se examinan en un campo de pruebas especial. El T-90 está diseñado a partir del T-34, el legendario tanque de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los últimos tanques operativos de este tipo todavía está oficialmente al servicio de guardias de fábricas. Además, realiza servicios ceremoniales en las calles de la ciudad durante las celebraciones que conmemoran la victoria sobre la Alemania fascista. Fue precisamente el tanque T-34 el que representó un papel fundamental en la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Winston Churchill resumió los resultados de la Segunda Guerra Mundial en una rueda de prensa en 1945, destacó 3 tipos de armas que habían demostrado el mejor desempeño durante la guerra: la artillería británica, el avión alemán Messerschmitt y el tanque ruso T-34. Dijo que entendía cómo habían hecho las 2 primeras armas, pero que no podía comprender cómo el T-34 había llegado a existir. Los jefes alemanes fracasaron en prever la apariencia del tanque T-34. Eso fue un error evidente de la inteligencia alemana. Por supuesto, habría que considerar que era extremadamente difícil organizar espionaje contra la Unión Soviética, ya que era un estado cerrado. Por otra parte, los alemanes fracasaron por su orgullo y vanidad. Tras rápidas victorias en Europa, ellos confiaban tanto en sus propias fuerzas que ni siquiera pudieron imaginar que una máquina de guerra como el T-34 iría a aparecer en la Unión Soviética. Las tripulaciones de tanques rusos llamaron al T-34 caballo de batalla. Este vehículo de combate fue reconocido como el mejor tanque mediano de la Segunda Guerra Mundial por 3 características básicas: su potencia de fuego, su blindaje y su movilidad. El tanque T-34, armamento, calibre 76 milímetros, blindaje hasta 45 milímetros, velocidad máxima hasta 54 kilómetros por hora. El T-34 fue diseñado en una fábrica de la ciudad de Kharkov por Mikhail Koshkin. En 1941, después de que la Alemania de Hitler violara el pacto de no agresión y atacara de forma violenta y agresiva a la Unión Soviética, la fábrica fue trasladada con urgencia a la ciudad de Nizhny Tagil. En la víspera de la batalla de Kursk en el año 1943, un tren cargado con T-34 se enviaba diariamente al frente, alrededor de 1000 tanques al mes. Los alemanes sabían que ellos no podían producir tantos tanques como su enemigo. Por lo tanto, ellos se centraron no solo en la cantidad, sino en la calidad. Así, los tanques alemanes Tigre y Pantera, tanques de nueva generación, eran mejor que el T-34. Pero eso ocupó mucho más tiempo para producir aquellos blindados mejores que el T-34. A mediados del año 1943, en una fábrica de alto secreto en la Unión Soviética, se puso en marcha la primera cadena de producción de tanques. Las condiciones de guerra en aquel entonces eran muy duras. Un turno duraba 12 horas. La gente trabajaba sin parar. De hecho, la vida era muy dura. Algunas personas incluso murieron de hambre. En invierno, la mayoría de la gente prefería quedarse en la fábrica durante todo el día. Así que nosotros pasábamos las noches en la fábrica. Cierto día, uno de los trabajadores se acurrucó al lado de un pozo de cenizas calientes. Pensábamos que estaba durmiendo, pero cuando fuimos a despertarle, ya estaba muerto. Vasily Yunashev sobrevivió a la guerra. Durante aquellos años trabajaba en una fábrica como ayudante de fundidor de acero. Me enseñó la fábrica. No tenía ninguna especialidad. No había sido entrenado en ningún lugar. Vasily a menudo visita la escuela de formación de trabajadores de la fábrica de tanques. Hoy en día los estudiantes pueden sentirse como conductores de tanques porque durante sus entrenamientos utilizan maquetas especiales. Después de 5 años de entrenamientos, ellos se convierten en profesionales. En 1943 cualquiera era bienvenido a trabajar en la fábrica, con o sin formación adecuada, sin importar su edad. Entonces los obreros estudiaban el diseño de tanques examinando tanques alemanes auténticos de combate. A veces, a nuestra fábrica nos traían los tanques alemanes capturados. En aquel entonces éramos jóvenes. Los examinábamos e incluso girábamos la torreta. Así, de esta manera tan simple.
Para principios del año 1943, los nuevos tanques alemanes habían reducido las ventajas del T-34. Se esperaba que el tanque pesado Tigre fuera la fuerza principal de choque en la batalla de Kursk. El tanque Tigre, armamento, cañón semiautomático de calibre 88 milímetros, blindaje hasta 110 milímetros, velocidad máxima 35 kilómetros por hora. El conductor mecánico del tanque Tigre no tenía dificultad en manejarlo usando un volante hidráulico. El tanque era conveniente y cómodo para el combate. Por el contrario, el tanque ruso T-34 lo tenían que conducir el comandante junto con el mecánico usando métodos poco sofisticados. ¿Qué tipo de método fue? Pues que el comandante solo tenía una ranura a través de la cual miraba para seguir adelante. Si quería girar a la izquierda, golpeaba al conductor mecánico en el hombro izquierdo. El conductor mecánico ya sabía que tenía que girar a la izquierda. Es como montar un caballo. Cuando el comandante quería girar a la derecha, golpeaba al conductor en el hombro derecho. El T-34 tenía gran velocidad y maniobrabilidad y no requería conocimientos complicados para armarlo, pero en campo abierto no podía competir con el tanque pesado Tigre. El Tigre podía abatir cualquier tanque soviético de aquellos tiempos desde una distancia de 2000 metros, pero los tanquistas soviéticos podían alcanzar el blanco solo desde una distancia de 500 a 600 metros. Nos preguntábamos cómo podíamos engañar a los alemanes. En algunos momentos, el T-34 repentinamente podía girar a la derecha a toda velocidad. Entonces, el Tigre alemán giraba a la izquierda lentamente para apuntar. Y en aquel momento, otro T-34 se acercaba rápidamente hacia el Tigre y le disparaba desde el otro lado. El Tigre fue diseñado principalmente para romper las defensas enemigas. Esta película exclusiva muestra el avance del ejército alemán en el arco de Kursk. Los Tigres iban a poca velocidad a la cabeza de la ofensiva. Solo con su apariencia, los Tigres producían un fuerte efecto psicológico en las tropas rusas. Ves un coloso de tanque que está acercándose hacia tu lado. Encima de ello hay tiradores de ametralladoras. Otros tiradores de ametralladoras van a la zaga. Si les dejábamos pasar, seríamos destruidos. No podíamos abandonar la línea de defensa. Cualquier cosa menos retirarse. Si hay que morir, bien, pero teníamos que mantener nuestras posiciones. El veterano de la Segunda Guerra Mundial, Vasily Shevtsov, vive en el pueblo de Prokhorovka, al lado de Kursk. En 1943 tenía 19 años. El 4 de julio, él junto con otros soldados de su batallón estaban esperando su primer combate en este barranco. A los hombres les habían dado a entender que difícilmente sobrevivirían a la batalla. Nos dijeron que cargáramos las armas y repusiéramos las municiones, que nos aseguráramos de que todas las cosas estaban bien puestas en nuestros cuerpos para tener movilidad máxima. Nos dijeron que dejáramos las cosas personales. Dijeron, no las van a necesitar más. Además, la Wehrmacht se preparaba minuciosamente para la batalla. Las unidades de tanques fueron reforzadas con cadetes especialmente entrenados. Entre ellos, Karl Gelsdorf. Esta es una fotografía de su archivo privado. Como parte de un batallón de avanzada de 22 tanques Tigre, llegó por primera vez al frente oriental a comienzos de julio de 1943. Unos días antes de la contienda, su batallón recibió la orden de abandonar de inmediato el lugar de su ubicación, un pequeño pueblo cerca de Kursk. Antes de salir, los oficiales subalternos hurgaban las casas donde habíamos vivido, eliminando todas las huellas de nuestra presencia, como pedazos de documentos e incluso el papel que usábamos para escribir cartas. Además, poco tiempo antes de la batalla, nos dimos cuenta de que el mando soviético sabía no solamente los lugares de nuestro despliegue, sino también nuestros planes de ofensiva. Pensamos entonces, ¿para qué envolvernos en esto? El alto comando alemán daba importancia especial a la batalla de Kursk. Después de un ataque sin éxito hacia Moscú y una derrota total cerca de Stalingrado, la Wehrmacht deseaba ansiosamente la revancha. Por lo tanto, la operación exitosa en Kursk podría proporcionarles la iniciativa estratégica. Después de esto, los alemanes podrían nuevamente empezar el avance hacia Moscú y atacar fuertemente en la dirección del Cáucaso.
Hitler se daba cuenta perfectamente de la importancia de la próxima batalla. Un extracto de la orden de Hitler del 4 de julio de 1943. Hoy día ustedes se embarcan en una ofensiva muy importante, cuyo resultado puede determinar el curso de la guerra. Su victoria podrá asegurar en todas las partes del mundo que, en definitiva, cualquier resistencia al ejército alemán sería inútil. Ustedes deben saber que todo puede depender del éxito de esta batalla. En la primavera de 1943, el frente oriental se estabilizó en el arco de Kursk. Fue una gran amenaza para las fuerzas alemanas. En efecto, las tropas soviéticas podían lanzar una gran contraofensiva desde aquel trampolín y después de un largo periodo de titubeos, el mando alemán decidió adelantarse al ejército rojo. Planeaban cortar las tropas rusas de sus fuerzas principales para tener más capacidad de maniobra. Iván Kulabukov cumplió 13 años la víspera de la batalla de Kursk. Los alemanes habían ocupado el pueblo de Rshaviets, donde vivía con sus padres. Justamente antes de que estallara la batalla, Iván y otros chicos, igual que lo hacen los exploradores, tomaron posiciones cerca de su casa para observar los movimientos de las tropas alemanas y rusas. Nuestros tanques T-34 llegaron desde allá, alrededor de 30 tanques. Ellos no tenían servicio de inteligencia. Los alemanes tenían lo que llamábamos caza de fieras, tigres, panteras y ferdinandos en la aldea. En este lugar, los tanques T-34 estuvieron bajo el bombardeo masivo. Fueron forzados a replegarse. Uno de los tanques soviéticos se escondió en un pequeño barranco al borde de la carretera. Iván notó el lugar, pero no tuvo tiempo para alcanzarlo, ya que empezó el bombardeo y cañoneo por todas partes. Fue un infierno, puro infierno, una pesadilla. No hay otra palabra para describirlo. Por todas partes se veían esquirlas de bombardeo. Partes de las esquirlas eran muy puntiagudas. Te podrían herir muy gravemente. A principios de julio de 1943, en el arco de Kursk, se realizaban pequeños ataques aéreos o misiones de reconocimiento de la infantería. Iván Kulabukov fue testigo de uno de aquellos choques. Se puso en camino para encontrar el tanque T-34 4 días después de que los tanques rusos hubieran sido bombardeados. El aire era literalmente abrasador y pesado. Las tropas soviéticas anticipaban la ofensiva, mientras que los alemanes todavía esperaban el momento oportuno. Para el 4 de julio de 1943 habían pasado 100 días de la tregua más larga de la guerra. En la madrugada del día 5 de 1943, los alemanes iniciaron una masiva ofensiva. Las batallas se desplegaron por todas las partes del arco de Kursk. Los alemanes rompieron la primera línea de la defensa soviética y avanzaron de 10 a 12 kilómetros en solo 4 días. Pero según el plan de la Operación Ciudadela, los alemanes tenían que rodear a las tropas soviéticas para el cuarto día de la ofensiva. En el cuartel general de Alemania realmente creía que era posible rodear las tropas en el arco de Kursk. Planeaban hacerlo a comienzos de 1943. Sin embargo, la batalla de Kursk comenzó 6 meses después. En aquellos 6 meses, el ejército rojo hizo un esfuerzo titánico y pudo prepararse minuciosamente en la línea de frente. Cabe mencionar que cerca de Kursk fue organizada la defensa antitanque más fuerte del mundo. Durante la batalla de Kursk, los alemanes se enfrentaron no solamente con el obstinado heroísmo de los soldados rusos, sino también con la asombrosa red de las trincheras, campos de minas y las barreras antitanques. Un total de 8 líneas afianzadas de defensa. El primer día mi batallón tenía a su disposición 22 tanques. Prácticamente 2 días después teníamos solo 10 tanques disponibles para el combate. 12 tanques fueron inutilizados únicamente por las minas terrestres. Era un sistema de defensa único en toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados y civiles locales utilizaban picos y palas para construirlo. Yekaterina Viesguinova tenía 20 años en esa época. Poco tiempo antes de la batalla, ella, junto con cientos de otras mujeres jóvenes, construyeron las vías del ferrocarril mientras que los militares se encargaban de protegerlas.
Después de la guerra, esta vía formó parte del ferrocarril hacia la estación de Prokhorovka. En 1943 fue construido en absoluto secreto. Las vías férreas se ponían con mucho sigilo por todas las líneas de defensa. Durante la batalla, el camino del ferrocarril transportaba piezas de artillería y municiones para las posiciones avanzadas. Los tanques T-34 eran la parte más importante de la carga. Es vagón 381, listo para salir hacia la línea 2. Comprendido. La sección del ferrocarril militar del Arco de Kursk está libre. Necesito permiso para seguir adelante. ¿Vamos? Que Dios le bendiga. Vamos. El bosque rodeaba la vía ferrocarril. Los obreros vivían en cabañas hechas de ramas en el mismo lugar de las obras. Cocinaban utilizando hogueras y trabajaban acorde con un horario muy fijo. Un día cavaba con una pala. Al día siguiente cargaba la tierra en un cajón. Y al día siguiente la descargaba en la vía ferrocarril. De acuerdo con el plan, la construcción del ferrocarril tenía que terminarse en 90 días. Los obreros trabajaban sin descanso desde el amanecer hasta la puesta de sol. El primer tren fue lanzado en cuanto se colocó el último riel, solo 31 días tras el comienzo de la construcción. Las obras seguían incluso durante bombardeos continuos. Nos estaban bombardeando. Un avión de reconocimiento alemán venía rodeado de otros aviones lanzando bombas. Todo el mundo intentaba encontrar un refugio, cualquiera que fuera. Algunos se escondieron detrás del terraplén del ferrocarril que estábamos construyendo, pero al final no pasó nada. Todos nosotros sobrevivimos. Iván Kulabukov logró llegar hacia el tanque T-34 que había quedado atrapado en un barranco tras 4 días de un bombardeo por parte de los alemanes a un convoy de tanques soviéticos. El tanque derribado estaba justo aquí. Entonces llegaron los zapadores alemanes. Ellos querían volar el tanque, pero había un tanquista que se escondía en el pantano todo el tiempo. Tenía una pistola, una ametralladora, granadas y no habría permitido a nadie volar el tanque si lo hubieran intentado. Estaba inspeccionando el tanque cuando de pronto oí el susurro. Oye, ven acá. Fui en la dirección y vi a un soldado que me dijo: no he comido durante 4 días. ¿Puedes traerme algo? Muy bien, dije. Mientras los alemanes permanecían en el pueblo, el joven llevaba a escondidas la comida para aquel tanquista que se llamaba Akhmetov. En aquel entonces Iván Kulabukov solo tenía 14 años, pero después de haber ayudado a Akhmetov se unió a la unidad de tanques rusos. El resto de la guerra llevó la misión de reconocimiento, pero nunca en su vida había visto una batalla tan amarga como la del Arco de Kursk. No puedo comprender cómo logramos sobrevivir en aquel infierno. Es indescriptible. No tengo palabras para describirlo. La batalla de Prokhorovka era una pesadilla. Había un ruido ensordecedor. Así fue como los tanques se enfrentaban. Uno de ellos disparaba y el otro le disparaba en respuesta. La visibilidad era muy mala. No podíamos ver los tanques. Todo lo que podíamos ver eran los fuegos. El operador de torreta de tanque, Karl Gelsdorf, en su primer enfrentamiento, que no duró demasiado, sobrevivió junto con el resto de la tripulación del tanque Tigre, pero cuando se retiraron de la batalla se enfrentaron a una situación extraña. A mi tanque le golpeó una mina mientras avanzábamos. Estábamos maltrechos. El tanque no era capaz de mantener el combate. Ni siquiera nos veíamos a nosotros mismos, como la primera línea soviética de defensa. El 11 de julio, los alemanes rompieron 2 líneas de defensa rumbo al pueblo de Prokhorovka. El comando soviético se dio cuenta de que solamente un contraataque potente podría contener las tropas de Wehrmacht. Ellos tendrían que atacar las posiciones de las primeras líneas de la división Panzer SS Totenkopf. En la mañana del 12 de julio, los tanques rusos recibieron la orden de ir a máxima velocidad para entrar lo más pronto posible dentro del campo de fuego efectivo. Las tripulaciones sabían que iban a una muerte segura, simplemente no tenían otra salida.
Lo que hacían nuestros tanquistas era exponerse hacia las posiciones del enemigo, quedando a merced del fuego enemigo. En ocasiones, los tanques rusos embestían a los tanques alemanes en el campo de Prokhorovka. Tal hecho pone de manifiesto un elevado heroísmo y autosacrificio. Esto produjo una presión psicológica a los alemanes. Las tripulaciones rusas de tanques iban destinadas para morir en aquella batalla. En Prokhorovka los tanques rusos combatieron literalmente hasta su último proyectil, pero no hubo milagro alguno. El resto del 5º Ejército de Caballería Blindada se retiró a las posiciones iniciales. Aún así, bajaron la intensidad del avance alemán. Estaban solo a 1,5 kilómetros del pueblo de Prokhorovka, pero los alemanes nunca pudieron cubrir esa distancia. Solo el campo de batalla lo tenían bajo su control. Nuestras tropas les agotaron. Los alemanes tuvieron pérdidas tan grandes que nunca pudieron recuperarse después de la batalla de Kursk. Es decir, desde un punto de vista estratégico, ganamos la batalla. Tras muchos días de combates continuos de defensa, el batallón de Vasily Shevtsov al final pasó a la contraofensiva. Se dice que en una batalla uno siente mucho miedo, pero no lo sentíamos. Te conviertes en una bestia salvaje, tienes que matarles a todos o ellos te matan a ti, así que no teníamos ni tiempo para pensar en la salvación propia durante aquella batalla. Vasily Shevtsov a menudo visita los lugares de las batallas. En el año 1943 sobrevivió solo porque resultó herido. Gracias a su lesión no tomó parte en la última contienda de su batallón, en la que fallecieron casi todos sus camaradas. Era solo un billete de ida. Cuando estoy en la cama todavía no puedo creer que volví a casa. Hasta ahora no me lo puedo creer. Esta iglesia se construyó para conmemorar a los soldados soviéticos que habían fallecido en el pueblo de Prokhorovka. Es la única iglesia ortodoxa en todo el mundo cuyas paredes llevan inscripciones con los nombres de los soldados que entregaron sus vidas en combate. Existe un campanario en el campo cerca de Prokhorovka. Cada 20 minutos las campanas redoblan en honor de los muertos. El 17 de julio de 1943, las tropas de la Wehrmacht iniciaron una retirada organizada del arco de Kursk, dejando atrás pilas de armamento retorcidos y miles de cadáveres. La operación Ciudadela fue un fracaso. Después de la batalla de Kursk, las fuerzas alemanas siempre estaban a la defensiva. Fue un momento decisivo no solamente en la confrontación de los alemanes y los soviéticos, sino también el momento de cambio en el curso de toda la Segunda Guerra Mundial. Desde aquel momento, no solo los generales y oficiales alemanes se enteraron de que la guerra estaba perdida, sino también los soldados del ejército alemán comprendieron claramente que si los rusos podían ganar y aventajarse del clima, tanto en las condiciones duras del invierno como en verano, seguramente la guerra estaba perdida. El 3 de agosto de 1943, el ejército soviético lanzó una ofensiva masiva a lo largo de la línea del frente. El 5 de agosto, los alemanes fueron expulsados de Oriol y Bielgorod. Aquellos eventos fueron festejados con las primeras salvas desde el comienzo de la guerra. Cada año sobreviven menos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Los encuentros de Vasily Shevtsov, el soldado de infantería Iván Kulabujov, quien salvó al comandante del tanque ruso, y Yekaterina Viesginova, la mujer que ayudó a construir el ferrocarril de mayor importancia, son menos frecuentes. Cuando se reúnen junto al memorial, beben de una cantimplora típica que tenía cada soldado para rendir homenaje a los soldados que fallecieron en la batalla de Kursk.
por los tanquistas de nuestro regimiento, por los que están muertos y los que están vivos. Que en paz descansen.